El libro de Mateo capítulo 10, verso 8, el Señor Jesús dijo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Yo me gustaría tratar sobre el tema, el poder de la gracia. Los milagros ocurren por un acto de fe. Si usted tuvo la fe para creer en la salvación, también Dios le dará la fe para obtener la sanidad que requiera o el milagro que necesite. La sanidad y los milagros eran algo muy normal en el diario vivir de los apóstoles y, por supuesto, de los discípulos del Señor Jesús. Fue una llave otorgada por Dios para que la gente entendiera que el deseo del corazón de nuestro Padre es el bien a cada uno de sus hijos. Pedro y los demás apóstoles acompañaban sus predicaciones con las manifestaciones de señales, maravillas y prodigios que el Señor les había confiado, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos la sombra de él cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esto está en Hechos capítulo 5, versos 15 y 16. El apóstol Pablo se movió en este mismo nivel de fe y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Esto está en el capítulo 19, versos 11 y 12 del libro de Hechos. Como podemos ver, la misma presencia de Dios acompañaba al apóstol Pablo donde quiera que él se movía. Y por eso dice que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y esos milagros se reflejaban en liberación, en restauración, en sanidades de diferentes índoles. Y por eso las multitudes buscaban tener un contacto personal con el apóstol Pablo. Y yo creo que el mismo Dios no ha cambiado. Él quiere seguir haciendo milagros extraordinarios a través de cada uno de sus hijos. Lo más importante es que nosotros creamos que Dios en esta época sigue obrando milagros como lo hizo en la época de la iglesia primitiva. Por eso es importante que cada uno de nosotros entendamos que la predicación del evangelio tiene que ir acompañada de señales, maravillas y prodigios. No le dé miedo orar por los enfermos. En una época de pandemia como esta es donde más se necesita la oración de los siervos de Dios. Ustedes pueden orar por los enfermos. El Señor ha permitido que ore por multitud de personas aún a distancia y los milagros han ocurrido. Personas que ya estaban a punto de entubarlas, llegó la oración, un audio, ellos lo recibieron y el milagro ocurrió de una manera inmediata. Y yo creo que este es un tiempo para ver la gracia y el favor del Señor obrando en cada vida. No importa si algún ser querido está enfermo, la oración de fe puede mucho. Un artículo en National Geographic varios años atrás mostraba una foto impactante de las alas de Dios. Después de un incendio forestal en el Parque Nacional de Yellowstone, los guardabosques iniciaron una larga jornada montaña arriba para valorar los daños del incendio. Un guardabosques encontró un pájaro literalmente petrificado en cenizas. Parecía una estatua en la base de un árbol. Asombrado dio unos golpecillos al pajarillo con una vara. Cuando lo hizo, 3 diminutos polluelos se escabulleron bajo las alas de su madre ya muerta. La amorosa madre, en su afán de impedir el desastre, había llevado a sus hijos a la base del árbol y los había acurrucado bajo sus alas, instintivamente conociendo que el humo tóxico ascendía. Ella pudo haber volado para encontrar su seguridad,
pero se negó a abandonar a sus bebés. Cuando las llamas llegaron y quemaron su cuerpo, ella permaneció firme porque había decidido morir para que aquellos que estaban bajo sus alas pudiesen vivir. El Salmo 91:4 dice: con sus plumas te cubrirá y bajo de sus alas estarás seguro. Ser amado de esta manera debería marcar una diferencia en tu vida. No olvides a aquel que te amó y murió por ti. Tu vida debería ser diferente solo por eso. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque has puesto una unción en mi vida para orar por los enfermos y que ellos obtengan esos milagros sobrenaturales. Gracias por confiar esta responsabilidad en mi vida. Te amo, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: sano enfermos, limpio leproso, resucito muertos, echo fuera demonios, porque recibí de gracia y doy de gracia.